Si ya nos conoces, sabrás que nuestra opción favorita para invertir en la bolsa es hacerlo a través de los ETFs. Pero claro, hay un montón de ETFs dando vueltas, muchos con rendimientos increíbles, que si los ETFs de ARK Investment, de Cathie Wood, que si los del VOO de Vanguard, iShares y tantas otras buenas opciones, que entonces, ¿cómo podemos elegir los mejores ETFs para invertir? En el vídeo de hoy te vamos a enseñar cómo analizar un ETF, qué indicadores tenemos que ver, los criterios en los que nos tenemos que fijar y al final veremos un ejemplo práctico con los ETFs más populares. ¿Listos? ¡Comenzamos! Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre inversión, ahorro y nuevas fuentes de ingresos. Si eres nueva por aquí, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Antes de comenzar a analizar el ETF en cuestión, tenemos que definir qué objetivo o qué propósito va a cumplir el ETF en mi portafolio. Imagina que vas a comer una sopa y necesitas un cubierto con que comértela. Podemos elegir entre una cuchara o un tenedor, que ambos son utensilios que se usan para comer. Pero probablemente comer una sopa con tenedor no sea lo más eficiente. Sin embargo, si tengo un bistec, me servirá mejor un tenedor y un cuchillo que una cuchara. Pues con nuestro portafolio pasa lo mismo. Cada instrumento que elijamos debe cumplir un objetivo. Por ejemplo, si queremos tener más crecimiento, vamos a buscar ETFs con exposición a una industria innovadora y disruptiva, o si queremos más estabilidad y minimizar el riesgo, podemos elegir ETFs de empresas value o ETFs de oro. Una vez tenemos entonces definido este objetivo, pasemos a ver los principales parámetros para analizar un ETF. En primer lugar, y aunque no es un indicador, tenemos que tener en cuenta el símbolo ticker. Este es el código de identificación de todos los instrumentos en una determinada bolsa. No obstante, el ticker en una misma acción o ETF puede cambiar entre bolsa y bolsa. Y también tenemos el ISIN, que es el número de identificación único internacional. Por ejemplo, la acción de Apple se transa en más de 30 bolsas distintas alrededor del mundo y su símbolo ticker es distinto dependiendo de la bolsa en la que se transa. En la bolsa alemana, por ejemplo, Apple se transa bajo el símbolo ticker APC, mientras que en el Nasdaq es con el símbolo ticker AAPL. Sin embargo, su número ISIN es único y es igual en todas las bolsas del mundo. A continuación tenemos el tamaño del fondo. Esto significa la cantidad de dinero que este ETF tiene invertido. El tamaño del fondo es realmente importante porque si un fondo es muy pequeño, el gestor podría decidir cerrarlo en cualquier momento. Así que en la medida de lo posible vamos a intentar invertir en ETFs con un tamaño mínimo para así correr menos riesgos. Como regla general podríamos decir que un fondo es pequeño cuando su tamaño es inferior a los 100 millones de dólares bajo gestión, mediano cuando se sitúa entre los 100 y los 1000 millones y cuando sobrepasa los 1000 millones ya es un fondo bastante grande. El tamaño del fondo lo podemos identificar en el fact sheet bajo el nombre Assets Under Management o activos bajo gestión. El siguiente punto importante que debemos tener en cuenta son las comisiones anuales que nos van a cobrar en este fondo por gestionar el ETF. Las comisiones en el lenguaje ETF se conoce como el TER o el Total Expense Ratio. Aquí determinar si un fondo es caro o es barato varía en función del tipo de ETF que estemos analizando. Por ejemplo, en ETFs muy populares como las de los índices SP500 suelen tener un TER más bajo que aquellas que invierten en el sector tecnológico. Como regla general, en el caso de índices populares y variados como el MSCI World o el SP500, intentaremos que el TER no supere el 0.4%. Por ejemplo, el VOO, el fondo de Vanguard que replica el SP500, tiene un TER de solo 0.03% anual. En el caso de los ETFs temáticos como los ETFs de Cloud Computing, coches autónomos o industrias más especializadas, buscaremos fondos que tengan un TER entre un 0.4 y un 0.7%. Obviamente, entre más bajo, mucho mejor, pero si sobrepasa el 0.7%, este ya sería un ETF caro. Y para los ETFs de gestión activa como los de ARK Investment o algunos de Global X, nos vamos a encontrar con comisiones bastante mayores, que van a ir desde el 0.8 hasta el 1%. Suele pasar también que estos fondos tienen un rendimiento extraordinario, con lo que justifican sus altas comisiones. En cuanto a los holdings o las empresas que componen el portafolio de los ETFs, tenemos que fijarnos en su diversificación. Es muy importante que el fondo esté bien distribuido y que no hayan empresas con excesivo peso en nuestra cartera. Esto va a evitar que las buenas o las malas noticias de una empresa no afecten demasiado el rendimiento global del ETF. Por ejemplo, en el caso del ARK Innovation de ARK Investment, Tesla ocupa casi un 10% de la cartera,
Y bueno, todos sabemos que este ETF ha tenido un excelente rendimiento en el último año, pero también conocemos al señor Elon Musk, que puede hacer que las acciones de Tesla suban o bajen muy rápidamente. Entonces, si el ETF tiene un excesivo peso en Tesla, esto hará que las subidas y las bajadas de esta acción afecten fuertemente al rendimiento del portafolio. Nuestra recomendación es que busques ETFs que no tengan más de un 10% en una misma empresa. Pasemos ahora a ver el criterio de los países, pero antes, si te está gustando este video, agradeceríamos mucho tu apoyo dándole fuerte al botón del like. Sigamos. Otro factor importante son los países en los que invierte el fondo. Como te mencionábamos al principio, cada instrumento de nuestra cartera tiene que cumplir un propósito, es decir, tiene que estar alineado con nuestra estrategia de inversión. En el caso de los países, tenemos que fijarnos que nos entregue la exposición a los mercados que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si ya tengo muchas empresas de Estados Unidos y mi objetivo es estar diversificada en todo el mundo, un ETF que esté centrado en Estados Unidos, por muy bueno que sea, no va a cumplir la función que yo estaría buscando. En ese caso, tendríamos que buscar quizás un ETF centrado en mercados emergentes, Europa o incluso global. Pasemos a ver el siguiente punto, que es la rentabilidad. Naturalmente, un inversor busca la máxima rentabilidad, pero aquí depende también del objetivo que cumpla el ETF en la posición de mi cartera. ¿Estoy buscando añadir crecimiento a mi portafolio? Buscar entonces, por ejemplo, ETFs con rentabilidades superiores a la media del S&P 500. Pero si estoy buscando abrir una posición defensiva porque mi objetivo es protegerme de la inflación a corto plazo o balancear una cartera ya muy agresiva, buscaría, por ejemplo, un ETF de oro, cuya rentabilidad va a ser más o menos estable e inferior al mercado. Así que en ETFs que sigan índices populares y variados, vamos a encontrar rentabilidades similares a lo que se considera la media del mercado con el S&P 500, que de media ha tenido un 10% de rentabilidad desde sus inicios. Para el caso de ETFs temáticos, como las industrias disruptivas de tecnología, genética o energías renovables, deberíamos esperar que los rendimientos superasen a la media del mercado. Porque de hecho este es nuestro propósito para invertir en este tipo de ETFs, para añadir ese factor de crecimiento al portafolio a cambio de una mayor volatilidad y riesgo. Piensa que si estos ETFs no tienen un rendimiento muy superior al mercado, estaríamos añadiendo un factor de riesgo extra sin ver ninguna recompensa, y para eso preferiría invertir simplemente en un índice como el S&P 500. Cuando analizamos ETFs de oro y materias primas, en cambio, vamos a ver rentabilidades inferiores al mercado de media, pero más o menos estables, ya que la razón principal de invertir en este tipo de activos es buscar una estabilidad y protección contra la inflación en lugar de mayores retornos. Y en el caso de ETFs que contengan empresas value o blue chips, podemos esperar rendimientos con leve crecimiento pero constante y con poca volatilidad a lo largo de los años. Vayamos entonces con el parámetro del sector o industria en el que invierte el ETF. Lo más importante es que nuestra cartera se encuentre bien diversificada. Entonces, lo que vamos a intentar es que no se repita la misma industria a lo largo de nuestro portafolio. Por ejemplo, si ya tengo un ETF del S&P 500 Information Technology, ARK Investment y el Nasdaq 100, estaríamos ya suficientemente expuestos a la industria tecnológica. Para invertir en nuestro siguiente ETF buscaríamos uno que no estuviese invertido en el sector tecnológico. De esta manera vamos a balancear el riesgo en nuestra cartera, ya que si la industria tecnológica se desploma, seguiríamos teniendo parte de nuestra cartera en otras industrias que no se verían quizás tan afectadas. Coméntanos abajo cuál es la industria en la que tu cartera tiene más peso. Y pasemos a ver ahora un ejemplo práctico de... Buena gente, estábamos editando el vídeo de esta semana y nos dimos cuenta que ya estaba durando más de 25 minutos, así que por tu sanidad mental y para que no me tengas que escuchar a mí por más de media hora hablando, lo que hicimos fue dividir los videos. El primero, el que ya acaban de ver, y el segundo con el caso práctico de dónde sacar la información y cómo analizar las distintas ETFs en un Excel, lo vamos a traer la próxima semana. Por mientras, te recomiendo que vayas a ver el vídeo que está aquí arriba, donde te contamos cómo averiguar tu perfil de inversor, que es el primer paso que tienes que dar antes de crear tu propia cartera de inversión. Así que sin más, nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Chao!